El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB. La diversificación de las charlas en la celebración de los 30 años de la Facultad de Ingeniería Electrónica se debe a la cercanía de nuestros egresados, de tal manera que el recorrido que se ha hecho desde la electrónica hardware, software, con los sistemas embebidos, el casi poético tema del camino que han hecho al andar los egresados en las ciencias de datos, en la aplicación de la inteligencia artificial en la industria del agro, las investigaciones aparentemente no electrónicas, como la ingeniería del sueño, y que al escuchar dicho tema vemos que la neurociencia y la electrónica están en una simbiosis que las hace indispensables. A continuación, desde Suecia, la ingeniera Jimena Cardoso Moreno comparte su experiencia como docente, como investigadora, como emprendedora en el tema de evaluación de riesgos de tecnologías de la información, ciberseguridad y otros afines con la charla ¿Qué es privacidad y por qué es importante para todos? Jimena es ingeniera electrónica egresada de la UPB Bucaramanga, de nuestra facultad, magíster en seguridad de la información de la Universidad de los Andes y se desempeña como ingeniera de redes, profesional de seguridad informática, consultora de proyectos de seguridad y oficial de seguridad de la información. Su gran experiencia la ha adquirido a lo largo de su tiempo laborado en empresas gubernamentales, financieras, educativas y tecnológicas, en identificación, evaluación y mitigación de riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad sobre plataformas tecnológicas en diversos sistemas de información. La ingeniera Jimena es también docente de posgrados y diplomados en cursos especializados en seguridad. Bienvenida, ingeniera Jimena Cardoso Moreno, con la charla ¿Qué es privacidad y por qué es importante para todo? Es suyo el auditorio. Muchas gracias por esa presentación. Eh, Qué Estuvo alegría. súper buena. Y muchas gracias por estar nuevamente acá. Eh, es un honor para mí compartir pues en esta celebración de la universidad un poquito de conocimiento. Entonces, la charla que he preparado por hoy es Privacy What's. ¿Qué será eso? ¿Qué es privacidad y por qué es importante para todos? Y sobre todo, por qué se puede llegar a relacionar con los profesionales de ingeniería. Aquí tengo una imagen en inglés y perdón, es la única diapositiva que vamos a ver en inglés, pero aquí tenemos un meme que dice, tenemos el derecho a la privacidad. Ah, ¿qué es eso? No sé. Y hay una imagen de los términos y condiciones de Instagram del 2013, en el cual básicamente nos dice que nos prestan un servicio que es gratis, pero a cambio, como nosotros no tenemos que pagar y ellos tienen que soportar este servicio de alguna forma, ellos van a usar nuestro nombre, nuestras fotos que subamos, la metadata asociada a las fotos, las acciones que hagamos sobre la plataforma y todas las conexiones e interacciones que tengamos en la plataforma. Pero como la mayoría de las veces lo que nos interesa es utilizar el servicio, decimos que hemos leído los términos y las condiciones, los aceptamos y procedemos a utilizar los servicios. Pero somos todos conscientes de que tenemos un derecho a la privacidad y que al entregar estos datos a nuestros servicios aparentemente gratuitos, el servicio que nos prestan, realmente lo estamos pagando a través de nuestros datos personales. Entonces los servicios que son gratis realmente no son tan gratis. Y por eso quería empezar con este llamado a que seamos un poquito más conscientes. No a que no utilicemos estos servicios, porque probablemente muchas personas los disfrutamos, sino que los utilicemos con plena conciencia de los datos personales que estamos entregando al usar estos servicios. En Colombia tenemos el artículo 15 de la Constitución de 1991 que habla del habeas data como un derecho fundamental.
Derecho fundamental quiere decir que no podemos renunciar a un derecho cuando es fundamental. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Desde 1991 y con previas regulaciones en Colombia, todos los ciudadanos tenemos este derecho fundamental. Probablemente no hemos sido muy conscientes porque es algo de lo que no estamos hablando todos los días, pero está ahí. ¿Qué es finalmente la habeas data? Y esto es un concepto global. Es aquel que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada. Tener sus datos personales presentes. ¿Qué tienen derecho las personas? Al acceso, la inclusión, la exclusión, la corrección, la adicción, la actualización y la certificación de los datos. Siempre que ustedes vayan a acceder a un servicio que requiere el uso de sus datos personales, deberían darles un formato en el que ustedes aceptan el tratamiento de sus datos personales, la política por la cual se va a proteger esos datos que ustedes están proporcionando y el tratamiento que se le va a dar a esos datos para que ustedes puedan ejercer su derecho a la habeas data. ¿Por qué? Porque al final pueden terminar recibiendo llamadas, correos electrónicos o incluso correos electrónicos maliciosos no deseados. Pueden ser víctimas de fraude, pueden ser víctimas de robo de identidad o víctimas de extorsión porque llegan a conocer datos personales de ustedes como su salario o sus propiedades o el dinero que tengan a su nombre. O en otras situaciones pueden llegar a ser víctimas de discriminación o acoso, cuando se tiene acceso a datos personales que pueden llegar a ser de carácter sensible. ¿Dónde tenemos regulaciones de protección de datos personales? Según una organización mundial que se dedica a la recolección del tratamiento de datos personales que se dan en los diferentes países del mundo y cuyo link van a encontrar aquí abajito en la presentación, 66% de los países del mundo cuentan con una legislación relacionada con la protección de datos personales y eso los van a ver aquí en el mapa en un verde como oscuro. 10 países tienen legislación que está en proceso de ser como establecida y volverse como una ley aplicable. 19% de los países no cuentan con ninguna legislación relacionada con la protección de datos personales y 5% de los países del mundo no han proporcionado data que permite identificar el estado de su legislación respecto a la protección de datos personales. De buenas que nosotros estamos en un país que no cuenta con una sola regulación, sino con 2 regulaciones relacionadas con la protección de datos personales, una exclusiva con la protección de datos financieros y otra con cualquier dato personal. Unas definiciones importantes. Dato personal es cualquier información vinculada que pueda asociarse a una persona o varias personas. Estos datos donde se almacenan en bases de datos, que es un conjunto organizado de datos personales que va a ser objeto de tratamiento. ¿Y qué es el tratamiento? Es una palabra súper importante. Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales, tales como recolectarlos, almacenarlos, usarlos, circularlos o eliminarlos. ¿Quiénes interactúan con los datos personales una vez que, como dueños de los datos, autorizamos su tratamiento? El responsable, que es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros se dedica a administrar o tratar esa base de datos. Y el encargado, que es una persona o tercero que es delegada por el responsable, que puede ser una persona natural o jurídica, que realiza el tratamiento de los datos personales a cuenta del responsable del tratamiento.
Sin embargo, ustedes como dueños de los datos, nosotros como personas dueños de los datos, siempre vamos a interactuar con los responsables y los responsables deben garantizar que estos encargados traten los datos con la misma autorización que hemos dado al responsable. ¿Cuáles son los datos personales? Los datos personales tenemos las de identificación de contacto, nuestro número de identificación, nuestros nombres, nuestros números de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra dirección de nuestra residencia. También tenemos datos financieros, que son los números de producto, el PAN o números de tarjetas de crédito, nuestros balances financieros. Tenemos datos biométricos. ¿Qué se reconoce como datos biométricos? Nuestra imagen es un dato biométrico, nuestras huellas digitales son datos biométricos, datos sensibles, las membresías sindicales, la religión que practicamos, el partido político al que pertenecemos, nuestro estado de salud, nuestra historia clínica o médica, nuestra orientación sexual, la etnicidad a la que pertenecemos o cualquiera que pueda provocar discriminación. Esos se consideran datos personales sensibles, al menos en nuestro país. Al final, como ustedes pueden ver en esta gráfica, nosotros tenemos datos personales. Hay datos personales que son públicos. Nuestro nombre es un dato personal público. Hay datos que vienen a ser semiprivados. Los datos financieros son semiprivados. Si ustedes quieren solicitar un préstamo, pues van a necesitar que una entidad financiera conozca sus datos financieros para que la entidad financiera pueda decidir si le presta la plata o no. Tenemos datos que son privados, como sus correo electrónico o su número de celular, son datos personales privados, no deben aparecer en bases de datos de acceso público. Y tenemos datos sensibles como sus datos médicos y los datos que mencioné antes respecto a si ustedes pertenecen a sindicatos o no, o datos que puedan crear discriminación. Entonces, aquí tenemos todo el conjunto de datos personales y en la medida que van siendo datos con mayor sensibilidad de que alguien no autorizado los conozca, pues debemos implementar unos grados de protección ahí. Aquí tenemos una sentencia muy interesante y es la imagen. No somos muy conscientes que nuestra imagen es un dato personal biométrico y pues tenemos el derecho, todas las personas, de que nos requieran el consentimiento para utilizar nuestra imagen. Eso es algo que probablemente no todos sabíamos y no todos tenemos conciencia de eso. Y la razón es porque vamos continuamente por la calle, vemos cámaras, vemos la gente nos toma fotos, nos comparte en sus redes sociales, pero realmente nos han pedido nuestro consentimiento. En lugares públicos en los que ustedes observen cámaras, deben siempre existir unos mensajes o letreros que avisen explícitamente de manera clara que usted por estar en ese lugar autoriza el uso de su imagen y debe pues remitir a una política de privacidad o de manejo de datos personales en la que se especifique para qué se están recolectando esas imágenes. Por lo general, las imágenes se recolectan por temas de seguridad, pero si estas imágenes aparecieran, no sé, en unas redes sociales en las que les toman el pelo porque ustedes hicieron algo chistoso y el objetivo de recolectar esa imagen era temas de seguridad, ustedes como dueños de la imagen, de sus datos personales, quienes no han proporcionado consentimiento para esto, pueden establecer una queja con la autoridad encargada para que este procesador de los datos rinda cuentas de sus acciones y tome medidas. Entonces, esto es algo que probablemente no todos sabíamos. Las cámaras escondidas. La imagen y el buen nombre de la persona se viola cuando sin su consentimiento y en forma oculta o fraudulenta se publican en un programa, revista o periódico sensacionalista imágenes e informaciones que atentan contra estos derechos. Pero no solo en estos casos la imagen se afecta, también el buen nombre y el honor se desconocen cuando la persona es filmada a través de cámaras escondidas sin su consentimiento y estas imágenes se comparten sin su autorización. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, probablemente no todos lo sabíamos.
¿Cuál es la función que cumplimos acá? Empezamos pues por diseñar unas políticas de privacidad de datos que deben ser revisadas por la dirección ejecutiva o la gerencia de la empresa. Deben tener unos objetivos. Ustedes no recolectan datos personales sin ninguna razón y todas esas razones deben estar explícitas en la política. Se debe clasificar la información, se debe explicar cuál va a ser el uso y el fin. Y estas políticas se deben dar a conocer a los dueños de los datos personales, quienes deben aceptar explícitamente y debe quedar siempre el registro de que han aceptado que sus datos personales se usen para esos fines que están descritos en las políticas. Y esas políticas a nivel de la empresa se deben convertir en procesos, en controles técnicos y en temas de cultura de la empresa de cómo manejamos los datos. Súper importante antes de pasar al tema que más nos relaciona a los ingenieros y los controles técnicos es la protección de los datos de menores. Como ustedes ven aquí, no hay una foto de menores, sino hay una gráfica que representa a unos menores. ¿Por qué? Porque no solo en Colombia, a nivel mundial, los datos de menores, la imagen de menores se considera información personal sensible. Tenemos en Colombia la Ley de la Infancia y la Adolescencia, la Ley de Pornografía Infantil, datos sensibles de menores, delitos informáticos asociados al ciberbullying y políticas de privacidad en sitios que son exclusivamente para menores. Entonces, si es algo grave que alguien tome imagen de un adulto y la publique en redes sociales sin consentimiento, es aún más grave que se tomen imágenes de menores y se publiquen sin su consentimiento. Ahora, imaginémonos toda la cantidad de imágenes de menores de edad que se comparten en las redes sociales, que de pronto no se tiene mucho control sobre ella y que están expuestas a diferentes mafias y personas que las utilizan para aprovecharse de estas imágenes de los niños. En Colombia, al menos después de la ley 679 del 2001, y esto nos compete a los ingenieros, los proveedores de Internet tienen la obligación de bloquear páginas de pornografía infantil. Entonces, así como uno está en una empresa y uno trata de navegar a veces a páginas que están prohibidas en la empresa, al menos en Colombia, no deberíamos llegar a poder navegar a páginas de pornografía infantil porque es obligación de los proveedores de Internet bloquear directamente esas páginas. Entonces, muchas veces si ustedes se preguntan, ¿por qué no puedo ingresar a esta página? Puede ser que alguien ha configurado mal esa página, ha desarrollado mal esa página y ha permitido que personas inescrupulosas utilizaran su nombre de su página o su página para montar pornografía infantil y ha sido bloqueada directamente por el proveedor. Eso puede traer muchísimos problemas a quien sea dueño de la página. Entonces, ahí entramos los ingenieros. A tener ese grado de conciencia, de desarrollar buenas aplicaciones y buenas configuraciones para no permitir que terceros malintencionados utilicen nuestra infraestructura y nuestros recursos para publicar estas páginas. Hay un caso de uso que les voy a mostrar aquí, está muy general, que puede aplicar en general para las regulaciones que existen y tenemos los dueños de los datos. Tenemos las diferentes políticas de privacidad, tenemos el controlador o responsable del tratamiento de los datos. ¿Por qué lo llamo aquí controlador? Porque otra de las regulaciones de privacidad más importantes es la que tenemos en Europa, que es GDPR, y es para ciudadanos que hayan nacido en la Unión Europea y es aplicable a nivel mundial, en el que el responsable del tratamiento de los datos se llama controlador. Tenemos el contrato de protección de datos que este controlador o responsable del tratamiento tiene con el encargado o terceros que procesan los datos y tenemos la Autoridad de Protección de Datos. En Colombia, la autoridad es la Superintendencia de Industria del Comercio, que cuando somos controladores o responsables del tratamiento de los datos tenemos que reportar a la superintendencia cuáles bases de datos que contengan datos personales estamos manejando y qué controles a nivel de seguridad hemos implementado. Y ahí es cuando entramos los ingenieros. Aquí tengo un ejemplo de un control que llamamos perfiles de acceso a la información. Aquí se ve muy sencillito,
pero tenemos una información que es el correo electrónico, la nómina es donde se coloca el nombre de las personas y cuánto sueldo le estamos pagando, la facturación de la empresa, la página web y el servidor en el que estamos poniendo la página web. Muy sencillo, muy sencillo. Y tenemos unos roles dentro de la empresa. El personal directivo, el personal de administración, el personal de informática, el personal operario, el personal de atención al cliente, unos roles también muy generales dentro de la organización. Y ahora vamos a escoger a quienes les damos acceso a qué y qué acceso no vamos a garantizar a otros roles. Entonces, por lo general, el personal de administración tiene acceso a toda esta información porque la requieren para realizar sus labores. Pero, por ejemplo, ni el personal directivo, ni el de informática, ni el operario, ni el personal de atención al cliente tienen acceso a la nómina, donde se manejan datos personales que ya dijimos que son privados, porque son su nombre, que es un dato público, más su salario, que es un dato privado. Tenemos los datos de facturación. El personal de informática ni el personal operario tiene por qué conocer esos datos de facturación. Tener acceso a la administración de la página web. Ni el personal directivo, ni el operario, ni el de atención al cliente acceden a la administración de la página web ni al servidor. Entonces, esto aquí se ve como una tablita súper sencilla, súper básico, pero a nivel de desarrollo de una aplicación se debe desarrollar de tal manera que me permita a diferentes opciones o diferentes pantallas que voy a tener dentro de la aplicación, tener acceso o no o restringir el acceso o no a través de roles y perfiles. Dependiendo del sistema operativo que se use, Windows o Unix, también podemos hacer esas restricciones. A nivel de redes también podemos hacer esas restricciones. Y todo esto se traduce en controles técnicos de una tabla que creamos aquí súper sencilla que se debe aplicar técnicamente a nivel de desarrollo, a nivel de hardware, a nivel de red, desde la misma concepción de las arquitecturas de las aplicaciones, de las arquitecturas de red y de las arquitecturas de los sistemas operativos. Sencillo, aparentemente, pero a pasarlo a controles técnicos ya tiene sus grados de complejidad y ahí es donde interactuamos los ingenieros. Luego, establecer copias de seguridad. Porque uno de los derechos es el acceso a la información. Si usted tiene mi información, debe garantizar que yo, como dueño de los datos, voy a tener acceso a esa información en el momento que yo lo requiera. Si yo no tengo controles de copias de seguridad de la información, es posible que en un caso de un desastre, un incendio, una explosión o un daño técnico que puede ocurrir, todos sabemos que para que algo se dañe solo tiene que estar funcionando, esta información se pierda. Entonces, básicamente, estos son salvaguardas para proteger la información de que no esté disponible en el momento que se requiera para las personas autorizadas. Entonces, ¿qué pueden ser estos copias de seguridad? Discos duros externos, cintas de seguridad o incluso almacenamiento en la nube. Sí, almacenamiento en la nube se considera como copia de seguridad. Nota importante, noten. Si almacenamos información personal o sensible, debemos implementar controles criptográficos para esta información que estamos almacenando ahí. Cuando almacenamos información, generalmente tratamos de almacenarla con llaves simétricas, que pronto es un tema complejo que hoy no vamos a tratar, pero los dejo para que lo investiguen las personas curiosas, para que esa información solo pueda ser accedida por personal autorizado que pueda hacer uso de esa llave para descifrar y conocer la información y así garantizar que esta información nunca va a ser accedida por terceros inescrupulosos, sobre todo porque en nuestras políticas le vamos a garantizar al dueño de la información de que no vamos a dejar que esta información sea accedida por terceros no autorizados. Y también le estamos respondiendo a la autoridad, que en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, de que tenemos controles de seguridad en todos los lugares donde la información personal está almacenada. Entonces, siempre hay que tener copias de seguridad para asegurar la disponibilidad y además cifrar esta información haciendo uso de controles criptográficos para garantizar que no sea accedida por terceros. Y al final, ¿qué son los controles criptográficos? Los controles criptográficos es un cifrado
que consiste en ofuscar la información mediante técnicas de codificación, evitando que los datos sean legibles por cualquier persona que desconozca la clave de descodificación. Entonces, en Internet, aquí tenemos una gráfica en la izquierda que espero que la alcancen a ver. Básicamente David está utilizando el navegador y dentro del navegador ustedes van a ver un HTTP o un HTTPS. Cuando ustedes vean un HTTP, quiere decir que la información va a viajar a través de una red pública como es el Internet y que cualquiera que esté compartiendo la misma red va a poder ver qué información está transmitiendo David a través de esa red. Y si es HTTPS, en esencia va a estar ofuscada. Aquí hay un ejemplo reciente de un meme muy chistoso que se compartió. Cuando usamos HTTP, ustedes pueden ver a la linda chica. Cuando usamos HTTPS, ustedes no pueden ver a la linda chica porque la información no está disponible para el que no tiene la llave. Entonces, ustedes están aquí en su navegador, básicamente utilizan una llave pública para cifrar la información se transmite y solo quien tiene la llave privada la va a poder descifrar. Lo mismo sucede con aplicaciones que ustedes usan todos los días, como WhatsApp. Garantiza que ustedes, punto a punto, desde que ustedes escriben hasta que la otra persona recibe, no va a existir robo de la información. Entonces, para muchos que creían, la información que comparto a través de WhatsApp es robable, no, está cifrada de inicio a fin. Y ustedes tienen la llave dentro de su teléfono. Entonces, ni siquiera los dueños de la compañía tienen la llave para descifrar la información. Un caso súper chévere de esto es que trataron de robar o de descifrar la información que había en un iPhone. Como los iPhone, la clave la ponen ustedes. Cuando colocan clave, por favor coloquen clave en sus teléfonos, cifran el teléfono. Y si colocan 10 veces más la clave, el teléfono se borra. Y se borra de manera segura. Entonces nadie va a tener acceso a esa información. Y eso nos lleva a nuestro siguiente control, que es el borrado seguro. El borrado seguro es cuando tenemos dispositivos en los cuales almacenamos información, que puede ser nuestro teléfono, nuestro USB, el disco duro de nuestra computadora, en fin, un montón de lugares en los que no somos conscientes que estamos almacenando información y que cuando los desechamos o los vendemos o los regalamos, debemos tener el cuidado de borrar la información. Si ustedes van al disco duro de su computadora y simplemente le dan borrar, realmente no están borrando. A nivel lógico, ustedes están borrando la dirección que le dice a su pantalla a dónde ir a buscar el archivo, pero el archivo sigue ahí, sin borrarse. Por eso es que hay veces que hay aplicaciones que les sirven para recuperar archivos. Realmente el archivo no se pierde, el archivo sigue ahí hasta que se sobrescribe. Y en esencia, las técnicas de borrado seguro lo que hacen es sobrescribir tantas veces los archivos a nivel lógico, a nivel de hardware, que no es posible recuperarlo. Entonces, antes de que vendan sus computadores, den de baja computadores en sus empresas, regalen el celular a su primito. Fíjense que efectivamente la información se está borrando porque podrían tener información sensible ahí que no quieren que se comparta con otros. Y si definitivamente lo van a dar de baja y la información que está ahí les cuesta mucho trabajo borrarla, porque estos procesos pueden durar, dependiendo de cuántas veces ustedes quieran borrar, entre 1 y 3 días, simplemente denle martillo al disco duro, y esto es una expresión que utilizamos muy comúnmente en tecnología: denle martillo. Básicamente, a nivel físico, no permita que ese dispositivo vuelva a ser leído. Y nuestro siguiente tema, almacenamiento en la nube. No podemos negar que la nube llegó para quedarse y recientemente, resultado de la pandemia, muchas empresas están utilizando servicios y almacenamiento en la nube porque es más fácil que comprar un servidor, esperar importar el servidor y desplegar infraestructura en físico, o como llamamos on-premise. Entonces, pues desplegamos en la nube. Reduce la necesidad de inversión en infraestructura propia, y si no nos fue bien con el proyecto, lo borramos y no tenemos que pagar por eso. Súper bien.
pero también como no conocemos muy bien la nube, permite que cometamos errores de configuración, dejemos información que no deberíamos dejar expuesta, permitimos que las personas de la organización utilicen servicios de nube públicos o de ellos y almacenen allá información sobre la cual no vamos a tener control. Y peor aún, en caso de manejar datos de carácter personal en la nube, tenemos que tener acuerdos con esos terceros para ver ellos cómo van a manejar esta información y si van a llevar la información a países donde tenemos autorizado el manejo de datos. En Colombia, no todos los países están autorizados para manejar datos personales colombianos. Entonces debemos fijarnos que estemos transmitiendo la información a países autorizados y que estos terceros que vayan a almacenar nuestra información cumplan con la regulación del país. Muchas veces podemos también estar en empresas que están en más de un país. Entonces tenemos que ver que el tercero que estemos utilizando cumpla con la regulación de todos esos países o nos garantice que técnicamente tiene cómo cumplirla. Siempre tenemos que tener esto de cuidado cuando usemos la nube porque la nube por lo general no está en el mismo país en el que adquirimos los servicios. Y aquí es otro tema súper interesante que probablemente no todos hemos sido conscientes y es el uso de cookies en páginas web. Entonces, ¿qué es las cookies? Galletitas. Resulta que cuando navegamos y utilizamos nuestros navegadores o nuestros celulares y usamos servicios a través de Internet, vamos dejando unas cookies o unas galletitas en nuestros navegadores que básicamente lo que hacen es contarles a las marcas y empresas cómo nos comportamos en Internet para darnos publicidad de acuerdo a nuestros gustos e intereses. Entonces, si ustedes creen que buscaban los tenis de XYZ marca y después los empiezan a ver en todos lados y eso es una señal de que se deben comprar los tenis, no, señores. Es cómo funciona la publicidad en Internet. Se encarga de recopilar todos los clics, las páginas, las interacciones y todo lo que ustedes hacen en Internet, sus direcciones y contraseñas, sus números de teléfono, sus direcciones, su dirección IP, el país desde el cual se están conectando, el sistema operativo que tienen en su computadora, el navegador que utilizan, las páginas que han visitado anteriormente para saber cómo caracterizarlos. Estas cookies pueden ser propias o de terceros, temporales o permanentes y por eso es muy importante que permanentemente estemos borrando las cookies, leamos atentamente cuando autorizamos el uso de cookies y preferiblemente hagamos el control a través del uso de VPNs. Por lo general, las empresas van a tener estos servicios de VPNs, pero de manera privada podemos comprar servicios de VPN para asegurar que al menos cuando estemos utilizando estos cookies no van a tener nuestra real dirección IP, no van a poder recolectar toda nuestra información, páginas que hemos visto anteriormente porque estamos añadiendo una capa adicional de seguridad a nuestra navegación. Y pues si estamos hablando de datos personales, que es el objetivo de esta charla y por qué es importante para todos, según un reporte de la Unión Europea sobre protección de datos, se analizó que 500 páginas web, el 70% de estas páginas son de terceros y rastrean nuestra actividad para ofrecernos publicidad personalizada. También podemos usar navegadores que nos garanticen que nos van a proteger de estos rastreos. Sin embargo, muchas veces no vamos a poder utilizar completamente los servicios de estos terceros si no aceptamos al menos el uso de las cookies necesarias para el uso de las páginas. Ya llegué al final de la charla. Espero que esto les siembre la inquietud y la conciencia sobre el uso de los datos personales y de cómo desde el ejercicio de la ingeniería podemos crear aplicaciones, servicios, servidores, bases de datos y en general buenas prácticas en las empresas para el manejo de los datos personales que al final pueden ser nuestros mismos datos personales. Muchas gracias y que sigan celebrando en la universidad. Jimena, muchas gracias. Carambas. Ahora sí usted nos metió terror porque una pregunta que surge del ciudadano común, del ciudadano ignorante, no porque él quiera ser ignorante, sino porque es tanta lo que hay en las redes que, por ejemplo,
listo, tenemos claridad de que debemos ser cuidadosos con nuestra información. Entonces yo digo, bueno, no sabemos instalar un navegador para decir este es muy bueno. Entonces contrato a una tercera empresa y le digo, cuide mis datos. Ella se encarga de decir, bueno, en Colombia puede hacer esto y en Australia no, y en Suecia sí, y en Suiza no. Entonces, ¿cómo al pobre ciudadano que tomó esa asesoría de esa empresa le garantiza eso la empresa que él contrató? Y ahora, ¿quién me garantiza que esa empresa me cumpla? Así de que se vuelve para mí un ciclo de realimentación que exponencialmente no tiene tope. Entonces, interesante que usted nos dé un tip muy sencillo para no alargar esto. Bueno, un tip muy sencillo, leer. Leer los términos y condiciones antes de aceptar los servicios. Si no los quieren leer porque a veces los términos y condiciones son muy largos, al Ajá. menos informarse de qué están compartiendo. Ujú. El otro es el uso de VPNs. Hay muchos servicios de VPNs que son pagos y no son tan costosos que los ciudadanos normales podemos comprar, podemos instalar en nuestros celulares, en nuestros computadores y al Ujú. menos restringir que nos usen nuestros datos online y sepan a qué todos los lados que les damos clic. Tratar de utilizar la menor cantidad de servicios gratuitos que no sean súper necesarios, porque Ajá. todos estos servicios nos van a recolectar y nos van a categorizar los datos a tope y pues en el caso de Colombia, denunciar ante la autoridad, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Últimamente se reciben muchas denuncias de ciudadanos que pueden aportar las evidencias necesarias de que se están usando sus datos personales para tratamientos diferentes a los que ellos han aceptado en las políticas de privacidad de las diferentes organizaciones. Es tan sencillo que muchas veces los edificios residenciales o edificios de oficinas que recolectan las huellas para poder entrar han tenido que dejar de recolectar las huellas porque es un dato biométrico Ajá. y no han presentado la política para decir por qué están utilizando mis datos personales y biométricos y los han sancionado muchas veces por más de lo que cuesta lo que están protegiendo. Entonces, cuando las personas adquieren esa conciencia y se empiezan a quejar con la superintendencia, que es la autoridad, al menos en Colombia, que puede obligar a todos los entes privados y públicos a cumplir con las leyes de privacidad en Colombia, a que implementen esos controles. Entonces, como ciudadano, tengo la opción de tener controles tecnológicos para protegerme y también de quejarme con las diferentes autoridades para que obliguen a las empresas a implementar los controles necesarios para proteger mis datos. Ah, bueno. Otra pregunta también breve es, si yo me vuelvo un administrador de páginas, ¿eso lo debo reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio como empresa? Sí, las personas jurídicas o naturales que recolecten datos personales en sus páginas o a través de cualquier servicio deben reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio que están manejando estos datos personales, deben realizar una inscripción, deben proporcionar la política, las metodologías y deben reportar a la Superintendencia cuáles son esos otros proveedores que ellos están utilizando para hacer el tratamiento de los datos. Ah, ok, se van escalando en la administración. Uf, qué Sí, barbaridad. Bueno, sí. como conclusión, parece que lo mejor es darle martillo, como usted nos recomienda, a todo eso, porque pues causa pánico, ¿no? La gente no toma con seriedad y se la pasa poniendo sus imágenes en páginas libres y, bueno, consecuencias terribles. Jimena, muchas Sí, gracias. Usted dirá qué quiere concluir. no, pues realmente, como decía la charla, ¿qué es eso de privacidad y por qué es importante? Y es el mensaje que quería dejar y cómo desde el ejercicio de la ingeniería podemos ayudar a proteger algo que es importante para todos, que son nuestros datos personales. Bueno, qué maravilla estos temas. Realmente, gracias a ustedes, podemos tener un abanico de información que ya después cada persona que nos esté escuchando se entusiasme, se interese y ojalá la accedan a su correo o a donde quieran estar en contacto para que le aumente o extienda digamos, el conocimiento. Muchas gracias, Jimena, y bienvenida. Esta es su casa. Espero que cuando venga en diciembre, si la pandemia lo permite y el ajuste horario o el desajuste después, conociendo la ingeniería del sueño, le permite pasar por la universidad. Aquí es bienvenida y gracias.
Nada, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación y por siempre tener las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Felicidades. gracias, hasta luego. Chao. El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB.